Buenas noches, amigos de Mesa de Expertos. Esta noche tenemos a una joven historiadora con nosotros. Vamos a aprender todo respecto al estudio de la historia en Bolivia y sobre todo esto es algo que nos interesa mucho en Santa Cruz, ya que tenemos muchísimos historiadores. Con ustedes, la licenciada Stephanie Vargas Mancilla. Buenas noches, Sorel. Muchísimas gracias por la invitación a tu programa Mesa de Expertos. Muchas gracias, licenciada. La licenciada Stephanie Vargas Mancilla es historiadora con un magíster en investigación de historia por la Universidad Andina Simón Bolívar, con la sede en Ecuador, y actual doctorante en historia latinoamericana por la misma universidad. Se ha desempeñado como investigador independiente y docente universitario. Querida licenciada, ¿dónde se estudia historia? Bueno, para ser historiador de carrera, como todos, tenemos que tener un título universitario. Y en el país hay tres universidades que te dan la opción de estudiar la licenciatura. La Universidad Mayor de San Andrés, en la cual yo estudié la carrera de historia, que es la más antigua. Le sigue la carrera en Sucre, en la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Y la tercera universidad que tiene historia es la Universidad de la UPEA, en el Alto, Universidad del Alto. Hay varias universidades a nivel nacional que permiten hacer posgrados, como la Universidad Andina en Sucre, pero también tengo entendido que incluso en Santa Cruz tienen universidades privadas que dan la opción de hacer especialidades, diplomados en el campo de la historia. Licenciada, ¿dónde trabaja un historiador? Pues mira, nosotros nos dedicamos a la investigación histórica primordialmente. Sin embargo, no estamos alejados del campo de la docencia y del campo de la archivística. Tengo bastantes compañeros dedicados a ese campo. Ok. ¿Todos los historiadores hacen lo mismo o existen especialidades? Pues sí, existen especialidades como en cualquier carrera. De hecho, hay diferentes tipos de historia. Te doy un ejemplo. Si vamos a hablar de la Guerra del Chaco, podríamos entablarla desde diferentes tipos de historias. Por ejemplo, en la historia militar nos hablará del manejo de tropas, las diferentes técnicas que se utilizaron durante la guerra, defensa de Boquerón, etcétera. Historia diplomática, nos hablarán justamente de cómo se han llevado a cabo los tratados limítrofes, cómo se llevó a cabo el tema de la Cancillería con el país del Paraguay, cuáles fueron las aproximaciones, los alejamientos. Una historia social nos podrá hablar de la situación de los soldados en el campo de batalla, la situación de la sociedad civil mientras se desarrollaba la guerra. Una historia económica nos hablará cuánto costó la guerra en términos económicos, ¿sí? Y cuál fue su impacto a largo aliento, ¿sí? Una historia de género, por ejemplo, que está muy de moda, nos hablará también de la introducción de la mujer a los campos laborales dentro de las ciudades, dejando la casa, ¿no es cierto?, el tema privado, porque los varones evidentemente estaban en el campo de batalla y tenía que seguir produciendo Bolivia. Entonces las mujeres ingresaron a diferentes rubros por primera vez y también pelearon por primera vez el voto femenino. Entonces, como podrás ver, hay diferentes tipos de historias. ¿Dónde es que los historiadores publican sus descubrimientos, el resultado de sus investigaciones? Pues se va construyendo poco a poco. Y normalmente lo vamos haciendo a partir de artículos científicos que se van publicando en revistas especializadas e indexadas. Usted sabe que las revistas indexadas que tú mandas tu artículo y como son personas especialistas, buscan a otros especialistas de otros países que obviamente son anónimos y te van a dar, que te van a dar visto bueno, tal vez críticas, etcétera, para recién ser publicado. Entonces, nosotros hacemos ese ejercicio permanentemente hasta tener un trabajo ya con bastante, llamémosle así, comentario, debate, bastante sólido para recién hacer una publicación de libro. Tengo entendido que usted ha participado en la producción y escritura de varios libros. Sí, he colaborado con algunos profesores y con algunos expertos, sí.
Lo que quisiéramos saber es si es que existe un libro maestro donde todas estas investigaciones lleguen, donde exista la historia inamovible, donde exista una sola historia, donde cualquier persona pueda ir y ver sin divisiones, sin espectros de la realidad. ¿Existe eso? No, no existe. Lo que pasa es de que la historia está en permanente debate, en permanente construcción, justamente por esta diversidad de formas de hacer historia, además de que a la luz permanentemente siguen saliendo nuevos datos, nuevos documentos, y no es que un historiador haya trabajado mal, sino es que hacemos lo que podemos también con lo que tenemos a mano. Por ejemplo, para los que hacen historia colonial, moverse permanentemente hasta el archivo de Sevilla en España, pues es complejo, ¿verdad? Se trabaja con lo que hay. Entonces estamos conscientes de nuestras limitaciones y a partir de ello, claro, se hace lo mejor que puede. Es por eso tan importante leernos entre nosotros. Sin embargo, volviendo a la pregunta inicial, eh, no existe, por lo tanto, este libro, como tú dices, donde todos estemos de acuerdo, más bien hay permanentes debates, permanentes discusiones en los congresos, eh, y de hecho lo que sí existe es una historia oficial. ¿En qué sentido? Los gobiernos se dedican a dejar los registros, ¿sí?, históricos que normalmente van a llegar a los colegios, ¿sí? Entonces, lo que tú has avanzado en el colegio, lo que yo he avanzado en el colegio es la memoria histórica de antiguas presidencias, de antiguos elementos, ¿sí? Entonces, esto es interesante porque en realidad estamos en constante debate con ellos porque una historia desde el régimen pues siempre va a hacer quedar bien al régimen, no va a poner sus sombras, no va a poner sus errores. Entonces, a veces tenemos una historia muy lineal, ¿no? Cuando avanzamos nosotros en ciencias sociales en el colegio. Entonces, yo creo que el reto está justamente en poner las semillitas de las dudas a los chicos ahora con las nuevas historias, porque mira, te doy un ejemplo breve. Tú y yo hemos debido llevar en el colegio la revolución del 52, ¿cierto? Y claro, nos muestran una revolución gloriosa en las cuales hubo cambio social necesario, evidentemente, como fue la nacionalización de las minas, la reforma agraria, todo lo que fue el voto universal, conquistas sociales muy importantes. Pero en un libro de colegio no vas a encontrar las sombras del MNR, como era el uso de paramilitares, el uso de los campos de concentración del MNR, y bueno, otros, bueno, la persecución permanente a sus opositores durante esos años. Eh, por lo tanto, estamos hablando de que se puede cambiar la historia cuando se presentan nuevos elementos, nuevas cartas, nuevas personas que hayan visto los eventos. Estamos hablando de cambiar la historia. Construirla permanentemente, yo diría. Perfecto. ¿Puede darnos usted otro ejemplo de esta construcción de la historia después de que han aparecido nuevas revelaciones, tal vez? Pues, a ver, como nuevos ejemplos, hay, lo que pasa es de que muchos documentos, esto como previo, pueden permanecer cerrados, deben por ley permanecer cerrados. Tenemos acceso, por ejemplo, a documentos que han sido en su momento sellados, por ejemplo, en época de dictadura, o algún personaje deje en su testamento que quiere que se sepa que estaban en sus documentos, pero de aquí a 50, 60 años. Entonces, fíjate que estamos muy privados de algunos elementos. Pero algún ejemplo nuevo, yo te diría, es a partir de la memoria histórica, trabajar con historias de los personajes, de personas que han vivido en ese momento, ¿sí? Yo me atrevería a decir que un ejemplo nuevo sería todo el tema de las dictaduras. Siempre nos ha quedado ese mal sabor de que la bota militar, ¿no es cierto?, que el ejército y demás elementos, y nos planteaban elementos de una revolución pues muy, muy utópica, ¿no es cierto?, de cambio social, de lucha. Sin embargo, nuevos elementos que nos van saliendo que ni el, o sea, el ejército no fue el único violento ahí, ¿cierto? Los guerrilleros también tuvieron sus luces y sus sombras. Una cosa es lo que quieren proponer y otra cosa es cómo lo consiguen. Entonces, fíjate que permanentemente entonces van cambiando nuestras visiones.
¿sí? Entonces, siempre hay que leer el libro editado, la nueva edición del libro de historia oficial. No el oficial, justamente porque es el que más vacíos tiene. De hecho, nosotros nos dedicamos a leer justamente el tema de expertos que se dedican a especializarse en ciertos temas y porque tal vez ese es el reto del historiador, ¿no es cierto? Que su trabajo no termina, la historia no está total y completamente escrita, siempre van a salir nuevos elementos. Por ejemplo, si yo quisiera averiguar sobre un tema en particular y quisiera conocer lo último que se conoce, ¿dónde debo ir? Bueno, depende el grado de al cual quieres llegar. Hay mucho material gracias al Internet, ¿sí? Tenemos artículos científicos, bueno, en la punta de los dedos. Entonces yo recomendaría trabajar con artículos que provengan de revistas consolidadas. Ok, pero existe una dirección de Internet donde yo puedo revisar una especie de biblioteca virtual donde están, Hay varias, es que depende la temática, depende el área geográfica, es que es muy amplio, ¿no? Es demasiado amplio. bueno, Ahora, lo que sí, tal vez ya siendo más concretos en temas tal vez de comprar un libro, permanentemente se publican nuevos trabajos y tal vez por ahí iniciar, ¿no es cierto? Ir a las librerías, buscar qué es lo nuevo, qué es lo que ha salido últimamente. perfecto. Cuéntanos un poco cuáles son las estrategias de investigación. ¿Cómo hace un historiador boliviano para buscar la historia? Bueno, las estrategias varían no por nacionalidad, sino por las áreas de trabajo. Sí, hay diferentes tipos de historia, como te mencionaba, y cada una tiene su metodología en particular, ¿sí? Em, por ejemplo, nosotros iniciamos primero leyendo lo que se ha escrito, ¿sí? ¿Qué se ha escrito sobre el tema? Para hacer lo que llamamos los estados de la cuestión, el estado del arte, ¿no es cierto? Como en cualquier investigación, que se ha dicho, que no se ha dicho, que hay, que no hay. Entonces, a partir de ahí uno va generando dudas, va generando preguntas, va haciendo cuestionamientos. Entonces, se va armando como cualquier trabajo de investigación en cualquier área, con objetivos, con preguntas, con hipótesis. Y de ahí saltamos al trabajo del archivo, que es un trabajo para el cual hay que tener bastante vocación, porque en realidad no es como pedir un libro, es decir, por ejemplo, tú vas a una biblioteca y tienes el autor, el título y posiblemente un resumen del texto, ¿no es cierto? Incluso el índice. Bueno, nosotros trabajábamos con documentos, entonces imagínate que tú llegas y dices, bueno, quiero la documentación del Ministerio, no sé, de Colonización y Tierras, ¿ya? De tal año. Entonces te van a traer hojas de todo, unos archivos bastante grandes y te tienes que sentar a buscar, a leer cada uno de esos papeles hasta encontrar la información que tú necesitas. A veces puede ser muy apasionante y otras veces puede ser muy frustrante porque puedes estar todo un día sentado leyendo y no encontrar absolutamente nada que te sirva. ¿Sí? Y otros días que realmente, wow, encuentras documentación. Hay que tener paciencia. ¿Quién financia la publicación de estos libros? Pues mira, nosotros buscamos tratar de tener financiamiento, no es fácil, ¿sí? Pero hay editoriales que ayudan, por ejemplo, Plural, ¿sí? Hay también instituciones culturales dedicadas al tema en general de la cultura que permanentemente están ayudando al tema de las publicaciones. Las universidades también, justamente por su vocación de investigación científica, tienen los famosos institutos, entonces por ahí también pues las publicaciones siempre sale más complicado, ¿no? Publicar solo, obviamente sale un poco más caro, pero creo que también los gobiernos municipales tienen una fuerte ayuda, incluso hacen concursos los gobiernos municipales, donde tú puedes presentar tu trabajo y el mejor pues gana y puede ser publicado, ¿no es cierto? Entonces creo que hay diferentes lugares donde acudir, no los suficientes, pero hay. ¿Y la UMSA?
financia también estos libros? Claro que sí, desde los institutos de investigación, desde las carreras, hay proyectos para publicar las mejores tesis, por ejemplo, de investigación histórica. Hay varios institutos que tienen sus propias revistas especializadas, entonces uno puede, o sea, lo que la universidad respalda esta tarea de investigación y de publicación y de divulgación a partir de ella, ¿no? ¿Y qué tal el nivel de lectura en Bolivia? ¿Es un factor que permite la mayor creación de nuevos textos, la mayor investigación? Pues mira, yo creo que más allá de Bolivia, ya de por sí, al tener solamente tres universidades que producen historias de carrera, es bastante limitado. Obviamente, mucha gente le gusta historia, compra los libros, indudablemente. Sin embargo, la cantidad de tiraje de un texto no es tan amplio como quisiéramos, ¿no? De hecho, mucha gente cree que la historia ya es lo que te enseñaron en el colegio y no tienes necesidad más allá de seguir investigando. Entonces, sí, a veces se puede decir que la comunidad es bastante pequeña. Lo que quiero establecer es esa correlación. Por ejemplo, sabemos que Argentina, el pueblo argentino es muy lector y, si no me equivoco, Uruguay mucho más. Entonces, usted que estuvo en estos países, diría que hay mucha más producción de libros de historia. Sí, Argentina, Colombia, Ecuador, realmente la producción histórica es fenomenal. Y eso responde también a que tienen bastantes estudiantes, hay universidades más grandes, con más que población estudiantil, posiblemente gente más interesada, o sea, desde la población civil, eh, interesada en conocer su propia historia. Sí, evidentemente esta correlación nos limita un poco. Muy bien. Hablemos de un tema candente. Am, no necesitamos llegar al profundo. Hablemos de Cristóbal Colón. La pregunta que muchos nos hacemos es, ¿cómo es que Cristóbal Colón pasó de ser héroe a villano en cuestión de años? ¿Esto se debe a una corriente ideológica o esto se debe a esta investigación histórica que encontró algo que era oscuro, como usted lo pone? Y se lo digo porque yo estaba en Nueva York y me sorprendí de ver estos movimientos súper grandes contra Cristóbal Colón. Y básicamente el argumento es que habían aparecido unas cartas donde se exponía varios elementos negativos. Pero, ¿usted cómo analiza más este tema? Evidentemente es político, es un discurso político sobre la historia y sobre los personajes sobre ella, ¿no es cierto? Y de hecho, yo creo que hay que manejar con muchas pinzas estos elementos porque son, son personajes históricos, pero son seres humanos, ¿sí? Con errores, con virtudes, y uno no tapa al otro. En realidad, simplemente es poder ver ese personaje en todo su esplendor, llamémosle así. Creo que hay un debate fuerte, especialmente con Colo y otros personajes. Sin embargo, también es que, ¿sabes qué? Los historiadores no podemos apasionarnos, tal vez en el rincón de nuestro despacho, es posiblemente que sí pase un apasionamiento, ¿no es cierto? Pero a la hora de escribir tienes que mantener una objetividad, ¿sí? Entonces, yo creo que hay que dejar de un lado la política y de otro lado nuestras investigaciones, ¿sí? Claro, las personas que justamente no están de acuerdo con eso y a muchos de ellos no son historiadores de carrera, pues es que van a caer en estos elementos. Y desde muchas partes, desde la sociología, los politólogos y demás, que van a usar lo que nosotros escribimos para introducir elementos políticos. Como argumento. Claro, claro, para respaldar estas discusiones nuevas. En su experiencia, ¿existe algún ejemplo de una investigación que se haya hecho, que se han descubierto cartas, se han descubierto elementos nuevos que hayan cambiado la historia radicalmente? Desde el tema
cambiarla radicalmente, más que documentos como tal, es el momento histórico que propicia que algunas historias estén unas sobre otras. Te doy un ejemplo. Cuando hubo la guerra federal, ¿sí? Entre La Paz y el sur, ¿cierto? Ganó La Paz, se trajo a la sede de gobierno, 1899. El momento en que La Paz se instaura como sede de gobierno, está consciente que debe también tener darle mayor importancia a su región para volverse sede de gobierno. Entonces, los libros educativos, ¿sí? De toda la etapa liberal, seña, pues van a resaltar el 16 de julio sobre el 25 de mayo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, fíjate que hay momentos históricos que evidentemente cambian la manera en que percibimos la historia. Ahora, la introducción de nuevos documentos también nos hacen un cambio, pero, ¿sabes? Eso depende mucho a qué personas les llega eso. Por ejemplo, si yo te pregunto a una persona de a pie de Simón Bolívar, se va a quedar con lo básico, ¿no es cierto? Su procedencia, qué hizo el Libertador, posiblemente sus batallas más reconocidas, bueno, lo que todos sabemos de Bolívar, ¿no es cierto? Y cómo murió. Sin embargo, ya dentro del ámbito de la historia, tenemos nuevos recursos para ver a ese Bolívar más allá del Libertador. Por ejemplo, las tropas libertadores causaban conmoción cuando llegaban. Ten en cuenta que es un momento muy importante de la historia. Muchas familias de élite no sabían cuál iba a ser su destino, si iban a destruirse o al contrario, iban a poderse pasar al bando libertador y mantener sus propiedades y demás. Entonces, fíjate que vamos a ver a un libertador que causa conmoción, ¿sí? A un libertador lejos de esa idea romántica que nos pintaban de alguien que enamoraba a las jovencitas cuando llegaba, ¿no es cierto? Por su heroísmo, sino todo lo contrario. Por ejemplo, en Colombia a mí me impresionó mucho saber que manejan una imagen muy distinta, que era un déspota, de que muchas familias se veían obligadas de ver con buenos ojos que las jovencitas estén a su lado, ¿no es cierto? Si la familia no quería perder lo que le correspondía. Entonces, fíjate que vamos a tener diferentes versiones permanentemente. Entonces, pero esto no cambia que la persona de pie siga diciendo, no, pero es el padre de la patria. Lo amábamos. Sí, pero el hombre era así, ¿no? También fue así. No desmerece, porque uno no desmerece lo otro, ojo, ¿eh? Pero, como te digo, son discusiones que a veces se quedan muy dentro de la academia. Entiendo. Am, ¿Por qué usted recomendaría estudiar historia? No sé si recomendarlo. Creo que más bien para las personas que quieran estudiar hay que tener bastante vocación, ¿sí? Porque en realidad, como cualquier carrera, hay que mantenerse al corriente de las nuevas investigaciones, como un médico que permanentemente que tiene que ver nuevas investigaciones de cómo hacer una cirugía, nuevas enfermedades, nuevos procedimientos, etcétera. Lo mismo pasa con nosotros. Entonces, insisto, más que recomendar, porque creo que es un tema de tener la vocación, eh, si es que hay la vocación, pues es que seguirla, ¿no? Pero es que es un trabajo tal vez un poco muy apartado de los más reconocidos, ¿no es cierto?, en nuestra sociedad. ¿Qué elementos personales son vitales para ser historiador? La curiosidad, eh, principalmente, y yo creo que tener también un gusto por la lectura, bastante fuerte porque vas a leer constantemente justamente para estar al tanto de estos debates, para estar al tanto de la nueva bibliografía y por lo tanto no quedarte rezagado. ¿Usted desarrolló su gusto por la lectura antes de la carrera o dentro de la carrera? Creo que un gusto por la historia en general ya en el colegio. Y ya en la carrera, pues uno desarrolla mejores técnicas para poder leer más rápidamente la cantidad de documentos que tenemos que hacer. Quisiera su reacción a este comentario común que dice que la historia la escriben los vencedores.
Yo creo que sería más correcto decir que lo escriben desde los elementos del poder. Sin embargo, esto ya es cuestionable, porque se han ido democratizando varios canales justamente para acceder a diferentes tipos de historia, ¿sí? Como te comentaba. Entonces, creo que desde el poder siempre que va a existir esta historia oficial que te comento, ¿cierto? Que se imparte en los colegios. Pero ya desde lo que es eh, o sea, llegar a estas nuevas historias, insisto, con el Internet, que el poder publicar desde otros lugares, nos da la opción justamente de empezar a romper con esta idea, ¿sí? Empezar a cuestionarla. El problema es de que somos pocos los interesados en empezar a cuestionarla. Hay gente que se va a quedar con la historia oficial y hasta ahí va a llegar. Muy bien. ¿Todos los historiadores son académicos? No, tenemos historiadores de carrera que hemos estudiado para ser historiadores y hay muchos otros historiadores que se dedican a la historia a pesar de que no es su carrera, ¿sí? No tienen el título. Eh, de hecho, yo soy bastante crítica a esto en realidad porque a veces las academias se cierran mucho y dicen, no, nosotros somos los que sabemos hacer historia, pero a veces se olvidan de que nosotros nacemos, ¿sí? De historiadores justamente que no son académicos y que nutrieron las universidades antes de que existan los títulos de historia. Por ejemplo, muchos de mis docentes han sido formados por personas que se dedicaban a hacer historia, sin serlo, eran abogados, eran médicos, ¿cierto? Y han dejado lo mejor de sí en la carrera para poder formar esta nueva generación, que ya posteriormente, obviamente, han salido al extranjero a buscar posgrados con gente especializada, eso es obviamente, pero han tenido una muy buena formación con gente que no es básicamente la carrera. Tenemos ahí Carlos Mesa, ¿sí? Que tiene una producción bastante fuerte, grande en historia, pero él no es historiador de carrera, ¿sí? Sus papás, de hecho, los papás de Carlos Mesa eran arquitectos, personas muy reconocidas, han dejado varios textos de historia como tal, también historia del arte, y ellos incluso han fundado la Academia de Historia y no fueron historiadores. Y los historiadores de carrera están de acuerdo con el libro del expresidente Mesa. Yo creo que funciona más como un manual de historia, porque en realidad es un manual de historia de colegio, porque no es imposible resumir tanto la historia de Bolivia. Para que tú ves un libro enorme de 600 páginas, bueno, para nosotros es corto, porque no abarca muchos elementos importantes. En realidad es un manual, pero sirve, me parece muy bien para como texto escolar, como un manual de texto escolar. Es un resumen, entonces. Pero por supuesto, Muy bien. Eh, Tengo entendido que usted está haciendo una investigación justamente sobre el oriente boliviano. Cuéntenos es sobre la, eso. es la tesis del doctorado en realidad. Y sí, pero no es sobre el Oriente, son sobre los Orientes, porque abarco la primera mitad del siglo XX. Lo que pasa es de que ahora estamos acostumbrados a ver el Oriente como una sola masa, un solo espacio que está, o sea, Oriente-Occidente, ¿no es cierto? Pero mi propuesta va un poco más allá, en realidad, ya con algunos trabajos de otros autores, se puede ver que en realidad tenemos desde una diversidad geográfica, una diversidad cultural, diferentes tipos de orientes. El, imagínate estar a inicios del siglo XX, entonces tú tienes un oriente amazónico, ¿sí? Tienes un oriente de llanos, ¿sí? Y tienes un oriente chaqueño. Entonces es una diversidad muy diferente entre ellas, con sus propias características, entonces va por ahí el trabajar el, la construcción de estos orientes a partir justamente de los primeros intelectuales que empezaron a escribir sobre ellas. Entonces me he quedado con los institutos de las sociedades geográficas que había en ese entonces y su producción respecto a los orientes.
¿Qué ha visto usted en sus viajes a distintos países y en su encuentro con otros historiadores? ¿Qué piensan de Bolivia, de la forma en la que Bolivia está haciendo el catálogo de la historia? A veces hay un reclamo permanente de que no pueden encontrar nuestros textos afuera, que no tenemos un gran alcance en cuanto a enviar nuestra producción. Nos encuentran más por internet y que em, también se quejan, a veces me dicen, ¿por qué no crear más carreras de historia en las diferentes universidades que existen para que el debate sea más rico y además tengan una comunidad más grande? Entiendo. Llegando al final, una pregunta personal. Como mujer joven, historiadora, eh, ¿cuáles han sido sus retos en una carrera que se percibe como tradicionalmente masculina? Creo que el reto, más que por mujeres, por jóvenes, creo que las primeras batallas para que las mujeres estemos en el campo de la historia no es de mi generación, sino la generación de mis docentes. De hecho, la mayor parte de profesoras que he tenido en la carrera de historia son mujeres más que hombres. Entonces, creo que ellas sí han tenido que pelearla para tener un lugar dentro de este mundo científico y de la historia. Creo que lo que más se batalla, como te decía, es el tema de la edad. Normalmente tú piensas en un historiador, una persona bastante mayor, rodeada de libros y con bastante experiencia. Pues bueno, estamos rodeados de libros, pero evidentemente a veces nos considera muy jóvenes y también, claro, eso tiene que ver con el hecho de que es difícil a veces competir contra nuestros profesores, que hasta por la edad han tenido más tiempo de leer más textos, entonces como que siempre hay una desventaja y prefieren más la experiencia que a ideas, enfoques nuevos. Entonces yo creo que por ahí sí, ahí es la lucha, es la pelea. ¿Usted reconoce el trabajo de alguna historiadora cruceña? Paula Peña es una historiadora magnífica que tiene Santa Cruz, una historiadora sí, que es de carrera, bien, y que se ha dedicado a preservar los documentos históricos de la ciudad cruceña, pero a la vez también tiene una producción muy interesante sobre la región del Oriente. Percibo que cuando dos historiadores se reúnen a conversar de un tema, en realidad tienen varias respuestas. ¿Es esta percepción correcta? Así es, justamente porque empezamos a hablar de algún tema en específico, bueno, tal autor dice que dice esto, sí, pero el autor X también aporta esto, sí, pero el Y ha dicho esto, entonces fíjate que sí es bastante largo. Nuestras conversaciones incluso cuando hay gente que no es de la carrera, creo que no es nada agradable para las personas externas. Perfecto. Licenciada, su despedida y tal vez, ¿qué nos puede decir como palabras finales respecto a la importancia de la historia y de lo que usted hace? Pues mira, yo creo que es importante rebuscar nuestra identidad, buscar nuestras raíces, entendernos un poco más, ¿sí? Entonces yo creo que la historia aporta a estos elementos, al poder tener canales de podernos comprender, y de poder comprender nuestros contextos, ¿cierto? Creo que por esa parte cumplimos con un rol importante. Y ya como palabras finales, pues yo creo que esas personas que se sientan intrigadas eh, por la historia, creo que se pueden acercar a ella, ¿sí? A partir de los textos que se publican, pero también están viendo de que somos una comunidad pequeña, pero existimos los historiadores y pues si hay gente joven, gente mayor, tenemos también bastante gente mayor en las carreras, pues bienvenidos sean y espero que puedan seguir ese camino. Licenciado Mancilla, mil gracias. Esto fue Mesa de Expertos. Gracias.